Muy buenas a todos y bienvenidos a Ciencias con Bea. Muy buenas a todos. Hoy vamos a tratar el tema de las identidades notables, que son expresiones que nos facilitan muchísimo los cálculos en procesos matemáticos. Los más conocidos son tres, que es el cuadrado de una suma, el cuadrado de una resta y la suma por diferencia. Para ello debemos saber lo siguiente. Nos tenemos que saber la fórmula o el mecanismo de cómo hacerlo. Si yo tengo el cuadrado de una suma, a más b elevado al cuadrado, todos tendemos a pensar que esto es al cuadrado más b al cuadrado. Y ahí estamos equivocados, porque esto es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más, y aquí hago un énfasis, el doble del primero por el segundo, es decir, 2 por a por b. Si os dais cuenta, el cuadrado de una resta tenderíamos a pensar a cuadrado menos b cuadrado. Y la expresión va a ser exactamente igual que la anterior y lo único que va a cambiar es el término que tendemos a olvidarnos de poner. Si yo tengo el cuadrado de una resta, tendré el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, y aquí es donde entra el menos el doble del primero por el segundo. Y en el caso de tener suma por diferencia, lo que vamos a tener es la diferencia de cuadrados, es decir, el primero al cuadrado, diferencia resta o menos el segundo al cuadrado, o sea, a cuadrado menos b cuadrado. ¿En qué tenemos que fijarnos? Siempre tenemos que fijarnos en los términos indistintamente del signo que tengan. Es decir, si yo tengo suma al cuadrado o resta al cuadrado, lo que me tengo que fijar es cuál es mi término primero, independientemente del signo que tenga, cuál es mi término segundo, independientemente igual del signo que tenga, y cuál sería la operación matemática que hay entre medias, una suma, una resta. Si es otra cosa, ya no es identidad notable de este tipo. Y entonces, eso va a venir reflejado en lo siguiente. Siempre vamos a tener el cuadrado del primero y el cuadrado del segundo, eso siempre va sumado. Pero lo que me va a marcar la diferencia es si tengo una suma o si tengo una resta. Y me va a marcar la diferencia en la parte que no tendemos a poner o que tendemos a olvidarnos. La forma más fácil de todo esto es intentar practicarlo. Por tanto, vamos con unos ejercicios. Como veis, aquí tenemos 4 ejercicios. Vamos a ir por partes. Si yo me fijo en el primero, lo que tengo es una suma elevado al cuadrado. Por lo tanto, tengo que recurrir a mi primera fórmula. Y mi primera fórmula que debo tener en mente era a cuadrado más b cuadrado más el doble del primero por el segundo. Si yo me fijo, mi término a es x, mi término b es 4. Por lo tanto, si sigo la formulita, voy a tener a al cuadrado, o sea, término x al cuadrado. Pues x al cuadrado. En este caso sobran los paréntesis, pero veréis más adelante que es muy fácil confundirse si no los ponemos. Por tanto, como siempre digo, los paréntesis son gratis y nos van a ayudar muchísimo. Más segundo término al cuadrado, 4 al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. Y ahora simplemente es colocar esto y hacer la operación matemática. X al cuadrado, pues va a ser x al cuadrado, 4 al cuadrado, 16, y 2 por x por 4, ojo, que hay mucha gente que tiene a confundirse. Si yo tengo un producto, multiplico todo de seguido. No multiplico 2 por x y luego 2 por 4 y multiplico todo entre ello. Cuidado porque tendéis a hacer mucho eso. Total, que 2 por x por 4 me quedará 2 por 4, 8 por x, 8x. Y este sería el resultado de mi operación. Desarrollada la identidad notable. Si vamos al siguiente caso, el siguiente caso vemos que es una identidad notable, pero en este caso vemos que es una resta. Es el cuadrado de una resta. Por tanto, la fórmula a la que yo tengo que recurrir en mi cabeza es a cuadrado más b cuadrado, y aquí viene el menos 2 por a por b. Mi término a va a ser, lo voy a escribir aquí, podéis escribiroslo, al final lo mecanizaréis. Mi término a, o mi primer término es 2x y mi término b es 3.
Recuerdo, me olvido del signo en este caso, ya que lo tengo marcado en la ecuación. Total, que si yo hago eso, tengo 2x elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado menos el doble de 2x por 3. Y aquí es donde me ayudan los paréntesis. Si os fijáis, si yo tengo un monomio 2x elevado al cuadrado, elevo signo, elevo número y elevo x. Elevo signo, elevo número y elevo parte literal. Recordad esto porque siempre eleváis la x, pero siempre os olvidáis de elevar lo anterior. Por tanto, 2x al cuadrado será 4x cuadrado más 3 al cuadrado, que es 9, menos 2 por 2x es 4x, 4x por 3, 12x. Y ya tenemos el resultado final. Si seguimos con los ejercicios, vemos aquí que tengo algo sumado multiplicado por algo restado, es decir, suma por diferencia. Y esto es diferencia de cuadrados, es decir, el primero elevado al cuadrado menos el segundo elevado al cuadrado. Por lo tanto, si yo me apunto aquí mi término A de estas dos expresiones es 2x cuadrado. Si me apunto el término B es x. Por tanto, ahora lo que voy a hacer es aplicar la fórmula. Primero al cuadrado, 2x cuadrado al cuadrado, menos segundo al cuadrado, x al cuadrado. Si desarrollo esto, lo que me va a quedar es 2x cuadrado al cuadrado, queda 4x a la cuarta. Recordad, elevo número y elevo parte literal, menos x al cuadrado, que es x cuadrado. Y por último, si yo me fijo en esta última que he puesto es el cuadrado de una resta. Por tanto, tengo que recordar mi formulita y, por si os sirve de ayuda, el primero es 3, el segundo término es 4x. Ojo, porque muchas veces, y he puesto ese ejercicio por eso, tendéis a confundiros. Tendéis a pensar que en un binomio normalmente la x va primero y el término independiente va segundo, pero no tiene por qué. En este caso lo que me tengo que fijar es el cuadrado de una resta y voy a hacer término a al cuadrado, término b al cuadrado y la resta del doble de uno y otro. Por lo tanto, primero al cuadrado, 3 al cuadrado, más segundo al cuadrado, 4x elevado al cuadrado, menos 2 por 3 por 4x, o lo que es lo mismo, 9 más 16x cuadrado, menos 2 por 3, 6, 6 por 4, 24x. Y tendría terminado. ¿Qué es lo importante de esto? Que vayáis cogiendo el mecanismo. Y además, habrá veces que yo tenga una expresión y que tenga que darme cuenta o tenga que fijarme que esto viene de una identidad notable. Por lo tanto, si vemos estos ejercicios, yo tengo una expresión y la idea es, vamos a sacar de qué identidad notable tiene. Bien, dos consejos. El primero, si yo tengo 3 términos, como en estos dos primeros, van a ser de las dos primeras identidades notables. Si os fijáis, en las dos primeras identidades notables yo tenía 3 términos. A más B más el doble, A más B menos el doble. Pero en el último, suma por diferencia, solo tenía 2 términos y restados. Por lo tanto, ya me van a decir bastante el tener 2 términos o 3 términos. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que fijarme? Eso por un lado. Segundo, si tengo 3 términos, si los 3 están sumados, es suma al cuadrado. Si tengo 3 términos, pero uno está restando, eso va a ser resta. En este caso, yo tengo 3 términos. O sea, sé que esto va a venir de un término A más un término B elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que tengo que darme cuenta? Voy a buscar entre estos 3 términos una expresión, un número que esté elevado al cuadrado.
otro número que esté elevado al cuadrado y que la multiplicación de esos dos por 2 y entre ellos sea el otro término. Por lo tanto, si os fijáis, x cuadrado viene de x. 9 viene de 3 al cuadrado. Y resulta que 6 es 2 por los dos anteriores. Por lo tanto, mi expresión sería x más 3 elevado al cuadrado. Esto tiene un poquito más de truco. En el segundo caso, vuelvo a lo mismo. Tengo 3 términos y en el último está restando. Por lo tanto, yo sé que es una expresión de una resta o una diferencia al cuadrado. Voy a fijarme aquí. 16x cuadrado viene de un número elevado al cuadrado o un monomio elevado al cuadrado. Y tengo que caer en la cuenta que 16 viene de 4 al cuadrado y x cuadrado viene de x elevado al cuadrado. Por tanto, mi primer término será este, presumiblemente. El segundo, 25, 5 al cuadrado. Mi segundo término será este. Y ahora vamos a comprobar. Si yo multiplico 4x por 5 y por 2, me va a dar 40x. 5 por 4, 20, 20 por 2, 40, por x, 40x, o sea que sí. Por lo tanto, mi expresión será 4x menos 5 elevado al cuadrado. Si necesitáis comprobarlo, lo único que tenéis que hacer es coger esta expresión y aplicar la identidad notable. Si aplicáis eso y os queda esta expresión primera, es que está bien. Y por último, si yo tenía dos términos solo, es suma por diferencia. Es decir, necesito encontrar un número, necesito ver de qué cuadrado viene este número y necesito ver de qué cuadrado viene este número. Por lo que mi expresión sería el primero más el segundo multiplicado por el primero menos el segundo. Si os fijáis, x cuarta viene de x al cuadrado elevado al cuadrado y 36, pues 6 elevado al cuadrado. Por lo tanto, mi expresión sería x cuadrado más 6, x cuadrado menos 6. Estas requieren un poquito más de truco y, como siempre os digo, a esto se aprende trabajando. Así que os dejo por aquí este ejercicio de qué identidad notable vienen las siguientes expresiones: 25x cuadrado menos 30x más 9, 16x cuarta menos 4x cuadrado. Mucha suerte y a practicar. ¡Chao!